Dios en su gran misericordia ante esta súplica y este deseo que tenemos nosotros, realización, planificación. Nadie, queridos hermanos, entre nosotros está llamado a ser un infeliz. No, nadie. Todos estamos llamados a realizarnos como personas. Pero atención, nosotros vivimos en comunidad. Dios nos puso en el mundo, en la humanidad. Y por eso cada uno es responsable de su hermano. Cada uno es responsable de su sociedad. Cada uno es responsable de su familia. Y ahí ya comenzamos. No me moleste, mosquito. ¿Por qué? Y porque miramos profundamente nuestra vida social. Y yo pienso que nosotros como cristianos en nuestra sociedad, y hace 6-0 ya perdéis, 6-0 ya de partido. Porque el Cristo resucitado tiene que notarse en nosotros. Hoy, el segundo domingo, después del primero, que nos sorprendimos con que Jesús ya no estaba en la tumba, María Magdalena, una oscura, va a buscar y no sabe dónde lo han puesto al Señor. Comienzan a buscarle. Pedro y Juan van corriendo a la tumba, no lo encuentran, solo encuentran todo el sudario, etcétera, y lo que habían puesto ahí. En los otros evangelios nos narran por qué buscan al que vive entre los muertos, etcétera. Todos estos detalles que el primer domingo nos hacía entender que es la resurrección de Cristo, es el amor de Dios el que nos vislumbra y el que cambia toda nuestra manera de pensar sobre la vida. Pero eso se va desarrollando de a poquito hasta llegar hoy a este segundo domingo del tiempo pascual, donde de a poquito va cambiando. De esa simple sorpresa que nosotros tuvimos, que Jesús ya no está en la tumba, ahora entonces nos está diciendo, ¿saben qué? Ustedes son testigos de la resurrección de Cristo. Y testigo quiere decir el que es mártir, el que es generoso, que tienen que dar a quién, a su sociedad y a su comunidad. Pero entonces quiere decir que hoy en este segundo domingo lo que la iglesia en su catequesis, y mejor dicho, el evangelio, la palabra de Dios en su catequesis nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de resucitados. Por eso yo hace rato les dije, ¿verdad? Viva Cristo resucitado, el primero. Viva Cristo, porque eso nos hace entender la novedad y la sorpresa del primer domingo. El Cristo que ha resucitado. Pero cuando llegamos después del desarrollo y entender que el Señor siempre nos dice, vayan a Galilea y ahí me verán. ¿Por qué? Porque el primer encuentro y la evangelización fue de Jesús con sus discípulos cuando Él vivía, que comenzaron en Galilea. Ahora les digo a ustedes, está mejor llegue a Galilea, porque pero vamos a comenzar juntos como comunidad, pero son ustedes los responsables ahora. Incluso ese evangelio nos decía que Jesús estaba en la orilla mientras ellos estaban pescando. Pero mientras Jesús no está con nosotros, ¿tienen algo que comer? No, esa noche no pescaron nada. Tiren ahí a la derecha y encontrarán 153 peces. Bueno, todos estos símbolos tan importantes y esta narración de la palabra de Dios nos hace entender entonces este segundo domingo, que había sido la centralidad de la resurrección, hoy recae sobre nosotros. Por eso el segundo viva la comunidad resucitada. Somos nosotros entonces, queridos hermanos. Y ahí está donde vamos a vivir. Primero, recibimos la gran misericordia de un Dios que nos ama y que nos quiere, porque Él mismo ha resucitado. Nueva vida, nuevo espíritu, nueva fuerza. Pero ahora entonces somos nosotros quienes
tenemos que llevar la misericordia a los demás. Somos nosotros entonces los responsables, queridos amigos, queridos hermanos, hoy, en este segundo domingo. Y por eso es que nos reunimos. Y por eso es que celebramos a Jesús misericordioso. Porque hoy la comunidad resucitada se preocupa de hacer llegar los valores y los principios del resucitado. Si entendimos eso, vamos a entender las tres lecturas que hoy escuchamos. La primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. ¿De qué nos hablaba? Y justamente decía, ¿cómo tiene que ser esta comunidad resucitada? ¿Cómo tiene que ser? Una sola alma, un solo corazón y una sola alma. Es decir, buscar verdaderamente, ¿verdad? Formar, entendernos, amarnos, respetarnos, buscar que esa comunidad camine en la realización del hombre. ¿Y por qué yo le dije, queridos hermanos, que parece que estamos aplazados? Y porque nosotros salimos por nuestras calles, aquí mismo cuando salimos de la iglesia, ¿verdad? Siempre vemos personas indigentes, personas, entonces aquí alrededor nuestro, luego hay mucha gente, ¿verdad?, que vive, incluso yo diría, en una manera infrahumana. Tal vez nosotros que estamos aquí, estamos, como dice nuestro presidente, estaremos mejor o estamos mejor. Pero adelante nos estamos mejor. Entonces estamos aplazados. Quiere decir que nuestra comunidad todavía no ha resucitado verdaderamente para preocuparse de solucionar todos los problemas. Y eso vayamos mirando. Cuestión de la educación, cuestión de nuestra política, cuestión de nuestra economía, en fin. Porque el hombre nos ha puesto en este mundo verdaderamente para realizarnos como personas. Y donde somos nosotros los responsables. Dice, todos sus bienes lo ponían a disposición para que nadie sintiese necesidad. Primera lectura. Este es el modelo de la comunidad resucitada. Hay que volver a leer y hay que volver a reflexionar con calma, pidiendo al Señor esta gracia. Segundo elemento, segunda lectura, que nos presenta aquí y dice que la resurrección, que la nueva vida, ¿quién es el que triunfa sobre el mal? El que ha recibido, dice, el bautismo por el agua y por la sangre. Dos elementos nos pone. ¿Por qué el agua? Y el agua está significando ese primer domingo de resurrección, la sorpresa. Es la gracia total de parte de Dios en su misericordia. ¿En qué sentido? De que nosotros no lo hemos pedido, pero Dios nos ha regalado. Y esa es la gran misericordia. Ese es el gran amor de Dios. Y nos ha lavado y nos ha purificado. Ese es el agua. Pero ahora nos dice, segundo domingo corresponde la sangre. ¿Y qué quiere decir la sangre? A peaña de la comunidad. La sangre quiere decir pea. ¿Entendés? La sangre quiere decir, dale comunidad, hay que comenzar a trabajar. Dale, aquí veo que hay un lindo grupo de la misericordia. Gente misericordioso, nuestras familias. Cómo nosotros nos desvivimos, ¿verdad?, en la construcción de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra sociedad. ¿Qué hacemos para poner un granito de arena más en la construcción de este reino de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pesa. No podemos ser egoístas. No podemos buscar vivir solamente bajo el aire acondicionado, ¿verdad? Aunque a ver, y hay que el aire acondicionado, bueno, pero significa, queridos hermanos, el esfuerzo, la sangre. La sangre siempre significó, ¿verdad? Oye, yucájese, la gente, oye, yucájese, pobre. No se cansa por el hermano, por la comunidad. Eso es entender hoy esta celebración que estamos haciendo. Porque este segundo domingo apunta principalmente a eso, a la comunidad. Tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar. ¿Qué puedo dar yo? ¿Qué puedo hacer yo? Y después el Evangelio de nuevo nos habla de la comunidad, porque aquí aparece Tomás. Todos le echamos la culpa a Tomás. Tomando buenos viajes, Tomás que es un incrédulo. Todo el mundo habla de eso. Sin embargo, el eje principal y la acentuación no está
sobre Tomás. ¿Dónde está la acentuación? Sobre la comunidad. Miren que Jesús, estando las puertas cerradas, entró, se presentó a sus discípulos y no estaba Tomás. Cuando llega Tomás, los discípulos, ¡hemos visto al Señor! A Tomás, no vero ahí. Absolutamente, no creyó. Pero, ¿por qué Tomás no creyó? Eso tal vez nosotros no nos preguntamos. Y porque la comunidad no fue capaz entonces de transmitirle el verdadero sentido de la resurrección. Porque miren, dice, después de 8 días, Jesús volvió a aparecer. Tomás ya estaba. ¿Qué hace Jesús? A Tomás. Tomás, igual. A ver, aquí está mi mano. Aquí está mi costado. Mete tu mano. Pero Tomás, sin embargo, no es que ahí voy a probar un poco, voy a meter un poco. No. ¿Qué hizo Tomás cuando el Señor le dijo eso? Exactamente. Lo único que hizo es arrodillarse, tirarse ante el Señor y le dice, Señor mío y Dios mío. Quiere decir, escuchen bien, queridos hermanos, que Tomás no era un incrédulo, él creía verdaderamente, pero tenía que ver al Señor. ¿Cuál fue el problema al comienzo cuando la comunidad le dijo, hemos visto al Señor? Que él no veía al Señor, ¿dónde? En la comunidad. La comunidad no le estaba reflejando al Señor para que él creyese. Querido hermano, esto es demasiado importante. Si nosotros entendiésemos estos dos elementos, yo siempre digo, son las dos piernas que tenemos para caminar. No podemos caminar solo con uno, porque algunas veces muchos cristianos quieren caminar solo con una pierna. ¡Ay, Jesús resucitó! ¡Se me pirimba! ¡Ay, todo Jesús, que me haga todo Jesús! Muy bien, ese es el primer elemento, esa es tu primera pierna, muy necesaria, el encuentro con Cristo. Pero la segunda pierna es la comunidad, somos nosotros. Y es muy lógico, porque ¿saben qué? En nuestra sociedad, para que tu hijo crezca bien, ¿de quién depende? Depende de cómo le educas a tu hijo, es decir, tu comunidad, tu familia, que le transmite los valores a tu familia. En tu escuela, ¿de quién depende? Y depende de la comunidad, cómo nosotros le educamos a nuestros niños en los valores y cómo le vamos acompañando. En nuestra sociedad, ¿de quién depende? Y depende de nuestra sociedad. ¿Qué valores vamos ofreciendo a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Siempre ahí nosotros vamos a tener que sudar. Siempre vamos a tener que responsabilizarnos. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir hoy esta gracia, especialmente en este domingo tan lindo, ¿verdad? De la misericordia. Y esta misericordia es de parte de Dios para con nosotros, muy bien. Pero hoy en este segundo domingo en que estamos cerrando el día único de 192 horas, en una forma simbólica, ¿verdad? Que nos hace entender que somos nosotros desde ahora los que vamos a llevar la resurrección a los demás. Ustedes son testigos, ustedes son los que tienen que entregar ese evangelio al mundo. Entonces vamos a pedir, y especialmente ya que veo que aquí hay un lindo grupo de la Divina Misericordia, ustedes con mayor razón, a ver la de comunidad, ¿entienden? Ustedes son los primeros responsables, porque ustedes son los que tienen que hacer entender este aspecto de la misericordia de Dios. Una misericordia que se entrega, una misericordia que es generosa, una misericordia que siempre está atenta a las necesidades del mundo. Que así sea. ¡Viva Cristo resucitado! Y viva la comunidad resucitada. Fuerte aplauso entonces para nuestra comunidad. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ponernos de pie ahora y vamos a profesar esa fe que tenemos en Cristo resucitado, que también hoy nos envía a nosotros para llevar esta buena noticia a los demás. Creo en Dios
Padre Todopoderoso. Nació muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones. Para cada intención respondemos: por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, que envíes el Espíritu Santo sobre tu Iglesia, para que como Madre y Maestra de la fe nos ayude a ser activos cooperadores en la construcción de tu reino. Roguemos al Señor. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por todos los cristianos, para que en este año de la oración puedan experimentar las gracias extraordinarias que el Señor concede a quienes se acercan a Él en la oración. Roguemos al Señor. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por nuestras autoridades nacionales, para que se dediquen a buscar el bien del pueblo, promoviendo una sociedad más justa y solidaria. Roguemos al Señor. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por los que sufren, para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que por la fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos experimenten tu misericordia que los acoge y abraza. Roguemos al Señor. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por las familias de nuestro país, para que sean un lugar fecundo, donde se encarne tu amor, acogiendo a sus hijos, trabajando al servicio de la comunidad, creando y compartiendo la belleza de la vida. Roguemos al Señor. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por los apóstoles y devotos de la Divina Misericordia, para que puedan comunicar su experiencia de Cristo a todos, realizando las obras de misericordia. Roguemos al Señor. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Te pedimos, Padre, por nosotros, para que creyendo en tu Hijo, sin haberlo visto, lo sigamos con fidelidad y alcancemos la salvación eterna. Roguemos al Señor. Por tu infinita misericordia, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentarnos y presentar las ofrendas. Presentamos ante el altar del Señor las ofrendas de pan y vino, y con ello ofrecemos también nuestros deseos y esfuerzos por compartir el gozo de la Pascua con nuestros hermanos.
Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, por tu gran misericordia. Y se abren para los creyentes las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida, y en su resurrección todos hemos resucitado a la vida nueva. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral, con todos los evangelizadores. Llévala, Señor, a su perfección por la caridad.
Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Por María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cácupe, la Virgen de la Merced, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fuerza, con mucha energía, como comunidad resucitada, rezamos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y ahora nos damos un abrazo de paz en Jesús misericordioso. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Para que vivamos la misericordia, Jesucristo se nos ofrece en su cuerpo y sangre como alimento de vida. Acerquémonos a recibirlo con mucha devoción.
los que no pueden comulgar sacramentalmente, les invitamos a hacer esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amen.
Estamos realizando una excursión a Villarrica, Coronel Martínez, para conmemorar al padre Egidio Cardoso. Entonces estamos haciendo dulces y pancheadas. Sí, desde ya muy agradecida por si nos ayudan a vender estos panchos y dulces. Sacramento del altar, la Virgen pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Celebremos con fe viva a la angelical y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original. Sea alabado y reverenciado en todo momento el Santísimo y Divinísimo de la Virgen. Sea alabado y reverenciado en todo momento. Sea alabado y reverenciado en todo momento. Señor Jesús, estamos ante ti hoy en este domingo de la Divina Misericordia. Te agradecemos, Señor, tu plan de creación para cada uno de nosotros, que nos has creado y que nos llamas a ser felices, vivir en nuestra dignidad de hijos tuyos. Gracias, Señor, por habernos creado. Gracias, Señor, por habernos creado a tu imagen y semejanza, con la inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Te pedimos, Señor, que al mismo tiempo todo lo que nos has regalado en tu gran y divinísima misericordia, también nosotros hoy nos comprometamos, cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad, en hacer llegar tu amor verdadero, tu amor misericordioso a tantas personas que se han alejado de ti. Queremos, Señor, ser nosotros los verdaderos cristianos resucitados. Queremos ser nosotros, Señor, la comunidad resucitada, después de haber experimentado tu amor, que nos ama tanto, que nos quiere tanto. Hoy también nosotros nos ponemos humildemente, Señor, ante ti. Reconocemos nuestras debilidades, pero sobre todo reconocemos nuestras potencialidades.
aquellas que tú impregnaste en nuestro corazón para poner al servicio de nuestra comunidad y de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, una vez más, que nos bendigas a todos, nos regales la paz esté con ustedes, que nos has dicho hoy. Al mismo tiempo, como Tomás, Señor, que no seamos incrédulos, sino creyentes en ti, Señor, porque vemos en nuestra familia, en nuestra comunidad, los valores y principios que tú nos has dejado, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por estar siempre presente con nosotros. Amén. Y mientras vamos cantando y adorando al Santísimo, vamos a hacer una breve procesión. Yo voy a llevar el Santísimo recorriendo en medio de nosotros, en medio del pueblo, pidiendo esta gran misericordia del Señor. Cada uno pide esa gracia que necesita en la gran misericordia de Dios para comprometerse y ofrecer también lo mejor de sí mismo a los demás.
Buenas tardes, hermanos. Queremos invitarlos al término de la misa. Estaremos realizando también una pancheada con dulces para un costo de un viaje. Este viaje sería para visitar los restos del padre Higidio Cardoso. Sería el segundo párroco de las Mercedes y mártir de la Guerra del Chaco. También queremos darle la invitación para la apoyada que será el 14 de este mes para el mantenimiento de la parroquia. Buenas tardes. También queremos agradecer en este momento por la asistencia de cada uno de ustedes. A pesar de la lluvia, estamos acá, y agradecerle al padre Luis Cabaña por estar acá presente con nosotros. Realmente digno de admirar. Todos los años nos acompaña en esta linda misa de la misericordia. Gracias a ustedes por acompañarnos en este gran momento. También les recuerdo, hay unas cajitas que van a estar colocadas para colaborar un poco también con lo que es el trabajo que realiza el Padre Luis a través de estas transmisiones que no son nada económicas. Y entonces queremos colaborar un poco en estas cajitas que van a estar colocadas en algunos puntos. Pueden levantar la cajita para que puedan verla. Y podemos colaborar con el programa Ñandeyara Ñe. Gracias. Luego de terminada la misa, vamos a hacer entrega de las aguas benditas una vez que el Padre haga la bendición y algunos recuerditos. Así mismo como hicimos para comulgar, cada uno va a hacer una fila y le vamos a estar entregando a las aguas benditas y algunos estampitas para llevar de recuerdo. Gracias. Voy a hacer la aspersión con el agua, vamos a hacer la bendición del agua bendita, como dijeron, y también pueden quedarse sentados todavía. Después voy a pasar, pero vamos a hacer toda la oración. Aquí veo que trajeron mucha agua para llevar, muy bien, eso es importante, también sus cuadros. Y como dijeron, en Yarañé estamos ahora, gracias a la colaboración de las personas, estamos ya haciendo en vivo, como ustedes vieron, ahora estamos transmitiendo, mucha gente nos están siguiendo, gracias a Dios. En este mismo momento, según el rating, nos dice que hay 60.000 personas que están siguiendo esta misa. O sea que es un número, ¿cuántos somos aquí? Aquí somos 300, 200, no sé. Pero sin embargo, en todo el Paraguay, gracias a los medios de comunicación, más de 60.000 personas que están en este momento unidos a nosotros, rezando a la Divina Misericordia. Y esto es lindo. Pero tenemos que seguir llegando, porque en Paraguay somos 7 millones, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho por trabajar. Y por eso es que decía, y tenemos una alcancía, al final siempre ponemos ahí los animadores de este hermoso grupo de la Divina Misericordia, estarán en las entradas y es libre, cada uno pone lo que puede y lo que quiere, ¿verdad? Pero pensando que otros hermanos, sobre todo suelo ver en los hospitales o los ancianos en sus casas que no pueden ya salir, que están enfermos, etcétera, que siguen muy a gusto todo lo que significa la evangelización por medio de los medios de comunicación. Así es que muchísimas gracias. Nosotros tenemos 3 maneras de mantener nuestro primer canal católico en el Paraguay. 1, a través de esto que estamos haciendo así, ¿verdad? Cuando vamos, la gente colabora lo que puede. A nadie se le dice cuánto tiene que dar, sino que cada uno de acuerdo a sus posibilidades. Segunda manera es siendo padrinos. Entonces uno se inscribe y mensualmente aporta un monto también libre, cada uno también, mensualmente. Hay muchas personas, actualmente tenemos
327 padrinos que aportan mensualmente un poquitito, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, depende también de sus posibilidades. Pero mensualmente esos padrinos se comprometen en la evangelización. Y la tercera manera es a través de los auspicios, es decir, las empresas, las casas de comercio que quieran ayudarnos también. Entonces ahí sacamos, son 15 segundos o 30 segundos, ¿verdad?, de publicidad durante todo el día, varias veces. Entonces se hace un poco de publicidad también para esas personas que quieran prestar un hermoso servicio de evangelización a través de las publicidades. Y eso es lo que les pedimos a todos. Ustedes también ayuden si tienen amigos empresarios o amigos comerciantes, como hoy estuvimos hablando de la generosidad, justamente para que sean generosos también ellos en la evangelización a través de los auspicios. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer esta oración final y vamos a hacer la bendición. Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, bendice esta agua que tenemos aquí y que vamos a llevar a nuestras casas, para que, como hoy hemos escuchado en tu palabra, sea aquella que nos purifique en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida, y podamos así limpios también nosotros dedicarnos a nuestros hermanos en nuestra comunidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo.
Cristo resucitado. Viva la comunidad resucitada. Viva la divina misericordia. Fuerte aplauso por eso para el Señor. Y ahora sí damos la bendición final y entonces pues ustedes siguen con sus actividades. Que el Señor Jesús esté con ustedes. La bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias Fuerte al aplauso Señor. para el Señor. Recordamos cómo vamos a hacer para retirar las aguas. Igual como hicimos para la comunión, una filita por el medio y a cada uno se les va a entregar. Y así estamos más coordinados y ordenados. Gracias. Calma y tranquilidad. Sí, 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 sí. Hola, hola.